que puedan tomarse como una mala definición. Entonces, por eso conservamos algunas imágenes y algunos textos en inglés. No es falta de intención de traducírselos y estar utilizando términos como en algunas áreas o en algunos temas conviene utilizarlos en nuestro idioma, pero para particularidades como la de aguas profundas en algunos temas se usan acrónimos, esto es nombres cortos que son parte de las palabras en su origen, en su idioma nativo, que tratan de recortar la expresión, como algunos que ya hemos utilizado, que no necesariamente son siglas, ¿no? Por ejemplo, metoceánico es el acrónimo de meteorológico y oceanográfico, Mid Ocean. Entonces, esos son ejemplos de los que vamos a, a ver, ¿no? O árbol, ¿no? Árbol X max, X, max y una T, ¿no? De tri. Entonces, a veces se usan dos palabras, dos letras, perdón, tres letras, y tratan de hacer una expresión que sea fácil de referir. Muy bien, entonces eso lo comento por la imagen que están viendo ahí y parte de estos movimientos que estamos viendo o que estamos recordando ahí en la imagen van a poder ser eh, controlados y para efectos de la operación. Por controlados tenemos que entender que algunos van a poder ser compensados, algunos van a poder ser eliminados, ¿sí? Y algunos van a ser parcialmente o el efecto es el contraponerse a esos movimientos, ¿no? Y una de las tecnologías que se desarrollaron para hacer posible la operación en esos ambientes que nos fuimos alejando de la costa y que fue incrementándose la distancia del nivel del mar hacia el fondo marino, es el posicionamiento dinámico, perdón, el posicionamiento de los equipos. Y pues ya tenemos una idea de que tenemos varias formas de mantener a la embarcación en su posición. Entonces, lo primero es que nos debe quedar claro a qué nos referimos con posicionamiento del equipo. Es la primera expresión que están viendo ahí, ¿sí? Que es una capacidad que se debe tener para estar en la posición o mantener la posición durante la perforación. Tiene que ver con hacer posible la perforación, ¿sí? Eh, Esto es, como dice ahí en la expresión, eh, que durante la perforación debemos permanecer en un punto bien definido, ¿sí? Unas coordenadas que debemos entender que así nos las definen, que es la posición del pozo. Recordemos que para efectos de coordenadas en superficie eh, se le llama coordenadas de la localización y para efecto de el punto donde llegamos al yacimiento se le llama coordenadas del objetivo. En este caso, las coordenadas, las que conocemos como la localización, pues es en donde vamos a ubicar la plataforma o el barco y tiene que ver con el inicio de donde empieza nuestro pozo en el lecho marino, ¿no? O sea, donde el primer metro que vamos a perforar y hay que estar en esa posición y después ya el pozo se puede ir desplazando de acuerdo a la trayectoria que se defina para realizarlo. Entonces es esta forma de estar en una posición bien definida y tener claro que hay una tolerancia. A veces la pregunta es, ¿y entonces no se mueve para nada? No, sí se mueve. Por eso dijimos, tener el control de las operaciones implica que estos movimientos, algunos de ellos, ¿sí? Para algún tipo de actividad en específico o acción en específico, van a poder ser, eh, recordemos, es compensarlas, ¿sí? Eliminarlas o parcialmente mantenernos en el rango. Entonces, no totalmente las vamos a eliminar, va a haber un margen, por eso la expresión, la última parte de la expresión que habla de una cierta tolerancia, ¿sí? Y algunas de estas acciones pues le van a dar, le van dando definición al, a la tecnología a la que nos estamos describiendo. Muy bien, ¿qué logramos con el posicionamiento? ¿Sí?
Ahí dice, si ven el segundo párrafo, dice que con el posicionamiento vamos a lograr una mitigación de los movimientos, que es a lo que me refería, ¿verdad? En este caso particular, estamos hablando del posicionamiento. El comentario anterior que hice fue de todos los sistemas que sirven para lograr la operación. Bueno, nos vamos a centrar ahorita, a partir de este momento, nos vamos a centrar en el posicionamiento que acabamos de definir, ¿sí? Entonces, para efecto de posicionamiento, vamos a mitigar movimientos en el plano horizontal. O sea, ubicamos cuál es el plano horizontal, ¿sí? Es este que está aquí, el conformado por este eje, que para efectos de esta imagen, también ya les comenté que pueden señalarlos de manera diferente, dependiendo del autor y dependiendo de los objetivos, e incluso para la aplicación que se requiera. Este es el plano, ustedes entienden muy bien esto, ¿sí? Este es el plano que conforman estos dos ejes, en este caso es el Y y el Z, ¿sí? Donde en este plano nosotros vamos a mitigar movimientos, ¿sí? Como los que ya definimos, el source, ¿sí? Que habíamos definido o que definimos nosotros. A ver si alguien me puede decir, más bien, voy a interactuar con ustedes. ¿Ese cuál sería? Este desplazamiento que dijimos, si se dan cuenta, es de proa a popa o de popa a proa, ¿sí? ¿Ese cómo se llama? De balanceo. No, perdón, Longitudinal. longitudinal. El de balanceo es un giro, este es un desplazamiento, ¿sí? Sería ese. Y también el que tenemos en ese mismo plano horizontal, ¿sí? Eh, que mencionamos y que sería este, ¿sí? A lo largo de este eje en este mismo plano. ¿Ese qué desplazamiento sería? También es de desplazamiento. Bueno, era la pregunta, pero ya les dije que es un desplazamiento. ¿Este cómo se llamaría? Más bien. ¿De cabeceo? No, de Transversal. desplazamiento. Sería Perdón. transversal, ¿no? Transversal. Transversal. Este sería un desplazamiento transversal. Igual el cabeceo es un giro, ¿sí? No confundan los giros con los desplazamientos, ¿sí? Muy bien, entonces ya mencionamos dos, ¿sí? Ya mencionamos dos, y esos dos que acabo de mencionar son de desplazamiento, ya se los señalé y ya se los corregí, ¿sí? Estos dos son de desplazamiento. Es más, le voy a hacer como en la clase anterior. Voy a cambiar el color, ¿sí? Entonces tenemos este desplazamiento y tenemos este otro, ¿verdad? Y el tercero es un movimiento de giro, ¿sí? El tercero es un movimiento de giro. Y el movimiento de giro es sobre este plano. O sea, es que nos desplacemos aquí, o en esta dirección, o en esta dirección, o que el plano, o nos desplacemos girando a través del eje que es un vértice de ese plano. Entonces, esos son los tres movimientos que vamos a mitigar, ¿sí? Que vamos a mitigar con los sistemas de posicionamiento. Y señalando que estos dos son efectos, ¿sí? De compensación, y este es de cierta forma de limitación. ¿Por qué? Pues vamos a ver que aquí lo señalamos que es prácticamente despreciable. Este sí tiene una componente que puede ser considerable y este también, o sea, la tendencia a girar sobre este eje, lógicamente si tenemos algo que nos restringe el movimiento por este lado, hacia esta dirección y hacia esta dirección, la va a restringir. Entonces, por eso decimos que es despreciable o se puede considerar despreciable. Sin embargo, sí hay un efecto de restricción. Siempre que me ubico yo cuando estamos presencialmente, pues yo hago el efecto de que yo soy la embarcación y entonces trato de que alguno de ustedes, por un lado, me detenga o me trate de sostener cuando yo me quiera desplazar en una dirección
o en la dirección transversal a la primera. Entonces, ustedes me detienen, ¿no? Entonces son como el sistema de posicionamiento. A veces les gano un poquito, pero me regresan a mi posición nuevamente. Bueno, si yo trato de girar, esa misma efecto de mantenerme también lo restringe. O sea, sí tiendo a girar, pero es realmente poco lo que puedo girar. Por eso son los 3 movimientos que vamos a mitigar. 2 serían de compensación y el último sería de cierta forma de restricción. ¿Sí? Es una forma de restricción porque es muy pequeño. Entonces, ahí no quiere decir que cuando la embarcación tienda a girar, va a haber algo que me haga que gire otra vez para que me regrese, sino simplemente el propio sistema que está evitando que me desplace, me está manteniendo en una condición hacia los, vamos a llamarle así, hacia los, si pongo sobre este plano y a este centro y completo esta dirección, vamos a llamarle positivas y negativas hacia los otros extremos, voy a generar 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces, esa misma va a ser una restricción. Muy bien, yo creo que ya lo entendieron muy bien, no les tengo que estar repitiendo esto. Queda claro que no voy a compensar todos los desplazamientos, ¿verdad? Con el posicionamiento dinámico solamente 3. 2 de desplazamiento, 1 de giro, y el de giro es prácticamente o de muy poco valor o prácticamente despreciable o considerado despreciable, porque es una restricción la que tenemos. Muy bien, es importante saber que yo qué diseño de un sistema de posicionamiento si los equipos ya lo tienen, ¿verdad? Y tienen sistemas instalados, ya sea para controlarme a través de cadenas, ustedes ya lo saben, ya lo comentamos, ¿verdad? Mantenerme en mi posición por algo parecido a esto, o por sistemas que están ubicados de tal forma que me mantiene la embarcación mediante unos propulsores que se activan, que intensifican su potencia o se apagan según se requiera para mantener la posición, y van a moverse en dirección y van a moverse y van a variar en potencia para que la embarcación se trate de quedar, como dijimos, en unas coordenadas definidas con cierta tolerancia. Muy bien, entonces, ¿qué es importante que tomemos en cuenta cuando queremos hacer esto? Viendo esta expresión, con mayor o con menor tolerancia, ¿qué nos lo va a decir? Es a lo que le llamamos lo que debemos considerar cuando se diseñe el sistema para esa tolerancia, ya sea el patrón de anclaje o lo rígido o estricto que vamos a hacer con el sistema de posicionamiento dinámico, que son las 2 formas de mantenernos en el lugar. Uno de ellos es la operación, esto es obvio, ¿verdad? Porque así lo definimos desde el principio. Perforar es operar, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que es para operar, ¿sí? Entonces, es la parte más estricta donde la embarcación debe estar centrada con respecto al pozo. Vamos a pensar que aquí está la abertura a la que hicimos referencia, ¿verdad? Aquí está la abertura que se llama moon pool en el casco de la embarcación y nos deja el paso. Aquí está el contraposo, el piso de perforación, ¿sí? Están aquí en esta dirección. Entonces aquí podemos pasar hacia abajo. ¿Y qué va a estar en ese valor centrado o en esa tolerancia? ¿Qué va a estar aquí? Pues va a estar centrado. Por aquí vamos a imaginarnos que aquí está el cabezal del pozo, ¿verdad? Aquí está el cabezal del pozo. Muy bien, entonces eso es lo que debemos mantener. Operar, porque aquí tenemos el cabezal del pozo. Cuando estoy operando, ¿qué tengo? Tuberías que están conectadas de la embarcación al cabezal del pozo y que entran al pozo, ¿verdad? Entran al pozo. Entonces vamos a tener tuberías. Al inicio de la perforación voy a tener la tubería de perforación y posteriormente, cuando ya puedo instalar yo un sistema de preventores, incluso ir instalando los cabezales, después voy a tener un riser. Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero vamos adelantando cosas. Entonces, voy a estar conectado y voy a estar circulando fluido. Bueno, pues necesito tener esa condición controlada
con respecto a la posición del pozo en el lecho marino, que para nosotros esa posición del pozo en el lecho marino es el cabezal o la cabeza del pozo. ¿Sí? En algunos momentos la llamamos así. Sí, sí. Entonces, que hagan posible la perforación. Muy bien. Otra consideración o otros valores que se dan y que cambia la condición cuando se diseña un tipo, ya sea de posicionamiento dinámico o de anclaje, es que estemos sin operación, pero que estemos conectados, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en estar operando o en operación? Y es que estamos conectados y estamos operando, estamos circulando fluido, estamos generando pesos, ¿sí? Para perforar o sobre barrena, o estamos circulando, o estamos moviendo la tubería, ¿verdad? Es lo que le llamamos viajes, circulación, que dijimos al principio del curso, en la introducción, viajando, circulando, perforando, ¿verdad? Cementando, todas esas que dijimos son condiciones de operación. Las ubican ustedes muy bien. También nos deben ubicar muy bien que podemos estar sin operar, pero tenemos a la sarta o tenemos a la barrena en el fondo del pozo. Estamos conectados, ¿sí? ¿Sí? Estamos conectados, pero no estamos perforando, no estamos circulando, no estamos generando peso, no estamos rotando, ¿sí? No estamos enviando algún fluido, nada. Simplemente que estamos conectados y tenemos a nuestra sarta adentro del pozo, ¿sí? Y por supuesto, pues estamos conectados aquí con el cabezal. Sabemos entonces que no se está perforando, ¿sí? Pudiera ser primero la sarta, como ya mencioné en secuencia, y después cuando tengamos las consideraciones, ahora el riser, ¿verdad? Voy a poner otro color para hablar de un siguiente momento, donde ahora no nada más tenga la sarta, sino que ya pueda tener un riser que me aísle toda mi actividad de perforación desde la plataforma hasta el fondo marino con el mar. Bueno, igualmente estoy conectado, tengo un riser y tengo incluso la sarta. Si estoy conectado, entonces no hay perforación, pero me mantengo unido con mi embarcación, con el cabezal. Y estas condiciones se dan cuando no es posible la perforación o no es necesaria, pero sigo en esta condición de tener sujeto al sistema del riser y de la embarcación y lo tengo sujeto en el fondo marino. Muy bien. ¿Cómo lo tengo sujeto? Lo vamos a ver cuando veamos el riser ahí, el detalle, que es uno de los temas que espero lo iniciemos hoy mismo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que estos sistemas se tienen que mantener. Por lo tanto, si tengo el riser, caso crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sujeto de la embarcación y está sujeto en el fondo marino. Si fuera solamente la sarta y si por algún motivo yo me desplazo, pues lo que pasa es que la sarta se sale, ¿verdad? Pero la sarta no está sujeta del fondo, ¿sí? Eso se entiende, por eso utilice otro color. Entonces, lo crítico es cuando tengo ya un riser conectado, ¿sí? Y lo tengo conectado de la embarcación y del fondo marino. En el fondo marino, ¿a qué lo voy a tener conectado? A los preventores. Y los preventores al cabezal. Por lo tanto, hay que dimensionar las tensiones máximas y las longitudes que puedo desplazar, por ejemplo, ahora en este movimiento, para condiciones de mantenerme de forma segura en esta situación que he mencionado de tener el riser, ¿sí? Entonces, se determina la tensión máxima y las longitudes mínimas que se deben tener en el acortamiento de estos movimientos o en el acercamiento. Sé que la embarcación, por el efecto del oleaje, va a tender a bajar, acercarse al fondo marino y va a tender a separarse cuando subamos, cuando estemos en la cresta de las olas, ¿no? O cuando estemos en el valle de las olas. Muy bien, eso también debemos tomarlo en cuenta. Y el tercero es que estemos desconectados, ¿sí? Muy bien. Es una condición límite, perdón, después de una condición límite donde me pueda desconectar, ¿sí?
el riser se desconecta, tiene un sistema de desconexión acá en el fondo, ¿sí? Se desconecta, vamos a decirlo así, queda colgado de la embarcación, pero se desconecta del fondo y es otra manera en la cual nos vamos a mover o nos podemos desplazar o nos debemos o nos podemos o nos debemos desplazar o mover de la posición definida. Pues ya se imaginarán, esto libremente me puede desplazar, pero debo tener una programación, protocolo de hacia dónde me voy a mover, ¿sí? Si es el posicionamiento dinámico, se van a activar y se van a direccionar, como ya dijimos, en potencia va a variar y en dirección estos sistemas para que la embarcación, por ejemplo, se mueva hacia acá. Y si fuera a desanclarse, bueno, pues si yo me quiero tener un proceso de desanclarme y moverme hacia acá, pues ¿cómo le puedo hacer? Eh, ¿Alguien se imagina cómo se hace? ¿O han visto algo parecido a esto de los anclajes en algún otro momento? Bueno, ese silencio creo que dice que no. El primero es fácil, es de entender, se activan los motores, se activa la potencia y se direccionan estos como, imagínense el motor fuera de borda de una embarcación, de una lancha, ¿verdad? El lanchero la mueve con la mano y le acelera, ¿no? Y entonces la embarcación se va en la dirección que queremos con la manipulación que se hace. Simplemente es complejísimo estos sistemas, pero bueno, son factibles hacerlo. Eh, Aún, bueno, tienen esa complejidad, pero es para lograr de manera controlada hacer esto. Si estuviéramos anclados, lo primero que podría venir a nuestra mente, pues es desanclarnos. Eh, bueno, pensar desanclarse de aquí no es fácil, ¿verdad? Estoy tratando de señalar en dónde está el ancla sujeta en el fondo marino, porque vamos a tener más de 4 anclas seguramente, ¿verdad? Y es difícil pensar que nos desanclamos. ¿Cómo hago un proceso de rápidamente moverme o de desplazarme iniciando con el desanclaje? Bueno, ¿qué pasa si yo corto las anclas de aquí? Si yo corto las anclas o las suelto, pues, las suelto de aquí. Esta tensión me va a tender a jalar para acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería cortar estas anclas de aquí, si yo me quiero mover hacia acá, ¿verdad? En el protocolo debe ser, si por emergencia lo quiero hacer rápido, quito mis anclas de aquí, o desanclo las de este lado y dejo las del lado hacia donde me quiero ir. El efecto de mantenerme sujeto va a tender a jalar a la embarcación para acá. Y ya que se empiece a desplazar, esto pues pueden ser bastantes metros, va a tener ese desplazamiento y ya después se pueden igual soltar y la embarcación ya se va de manera rápida o de manera controlada en toda esta dirección. Si fuera una desconexión controlada, pues bueno, si es una desconexión controlada, programada, pues bueno, se hace un protocolo de qué anclas ir desanclando, cómo ir quitando la sujeción que tenemos en el suelo marino. Muy bien, entonces ya tenemos esas 3 consideraciones, espero haya sido clara la explicación. Tenemos una en condiciones de operación que se entiende que perforamos, tenemos la sarta, estamos conectados con el riser en su momento, circulamos, rotamos, viajamos o incluso tenemos herramientas de registros ahí. Podemos estar conectados pero no operando. Esa es otra consideración que se hace para el diseño de estos sistemas. Hay que definirlas y conocer la embarcación y las condiciones metoceánicas. Y la tercera es que nos podamos desconectar, ¿sí? O al momento de la desconexión o al momento de perder el posicionamiento, cómo hay que operar estos sistemas de manera segura. Esas son las 3 consideraciones que se hacen. Espero haya sido clara la explicación. Y vamos a entrar a los sistemas que ya hemos comentado. Ya la forma de poner algunos gráficos ya es muy ilustrativa. Estos sistemas de posicionamiento, vamos a hablar de el primero, que vendrá siendo el anclaje. Ahí se ven las cadenas, en la siguiente lámina se va a ver un ancla, ¿sí? Este sistema de mantener la posición por medio de anclaje se le conoce como posicionamiento pasivo, ¿sí? En alguna literatura lo van a tener así, como posicionamiento pasivo.
Es a lo que le llamamos anclaje. Esa por medio de cadenas, por medio de líneas de acero, incluso una combinación, vamos a ver, con líneas sintéticas o cables sintéticos. Y algunos puntos a considerar es que las cadenas son de este tipo, ¿sí? Vienen con un refuerzo en medio, ¿sí? La longitud de las cadenas, entre mayor longitud, perdón, se va teniendo mayor peso, ¿sí? Por lo tanto, hay ciertas reglas, como estas que se llaman thumb rules, reglas de dedo, para seleccionar o delimitar hasta dónde un sistema de cadenas, entiéndase que a mayor longitud, mayor peso, también tiene un efecto de tenerlas en la embarcación y también de tener esa condición de un equilibrio entre el punto de sedencia y del peso que generan. Entonces hay una regla que es mantener la tensión 1/3 por debajo del punto de sedencia para que estas no vayan a fallar. Esa es una regla de dedo que se utiliza, ¿no? En esto. Cuando se utilizan por su capacidad, por su resistencia, señalé el sistema de cadena con un refuerzo en medio, ¿sí? Es cuando queremos o como no vamos a estar en una condición de condiciones metoceánicas severas o de mucha exigencia. Entonces, cuando la embarcación va a estar sometida a eso, y aquí no viene descrito, pero bueno, va a venir un comparativo al final. Podemos adelantar que por esa relación peso, que aunque tienen muy buena resistencia por esa relación de peso y sedencia, son utilizadas en condiciones efectivamente donde son o donde se requieren grandes resistencias o donde están sometidas a grandes esfuerzos por las condiciones metoceánicas, pero en tirantes bajos, ¿sí? O muy cercanos a los límites de las aguas, donde inician las aguas profundas. Muy bien, tenemos otra tecnología que es de esta, se parecen al malacate, para algunos de ustedes va a ser familiar, ¿sí? Les llamo torones, ¿sí? Que son líneas torcidas de acero que generan un trenzado en diferentes configuraciones, ¿sí? De diferentes diámetros para dar resistencia. Estos sistemas tienen la ventaja de que pueden alcanzar una resistencia similar a las cadenas, ¿sí? Con menor peso, ¿sí? Y además de lograr eso, pueden tener una mayor deformación o en este caso elasticidad. ¿Qué quiere decir? Deformación antes de que alcancen puntos de falla o de ruptura, diferencia a estos. Muy bien, esta es una evolución, si quieren verlo así también, los sistemas iniciales, originales, fueron migrando o hay estas combinaciones o puede haber estas combinaciones de esta tecnología. Y después o en la actualidad también se utilizan o puede ser recurrirse a cables sintéticos porque estos, aunque son menores, también pesan. Entonces, esos requerimientos de peso y esas relaciones entre elasticidad y sedencia, o peso y sedencia, perdón, se puede solucionar con la tecnología de los materiales, con cables sintéticos, líneas tipo poliéster, ¿sí? Donde a comparación con estos, sí es sustantiva, igual tómenlo como una evolución de la tecnología, igual se reducen las condiciones del peso, pero en este caso se reducen sustantivamente, ¿sí? Un efecto de estas, como les decía, cuando se aumenta es que también pueden afectar o pueden tener ese efecto de jalar a la embarcación, o pesan, pues. Estos tienen una condición neutra de flotación o de flotabilidad, prácticamente neutra, y también el factor de elasticidad es considerable y pueden ser fácilmente inspeccionadas y reemplazadas, este tipo de sistemas, ¿no? En estos son un poco difícil o se dificulta un poco más y en este caso
la tecnología de estas líneas sintéticas o cables sintéticos va hacia mejorar o ayudar en las operaciones, ¿no? O por lo pronto no limitarlas o suspenderlas por falta de anclaje. Muy bien, las anclas, aquí está un ancla, ¿sí? Este tipo de anclas son bueno, aquí está una, ¿sí? ¿Qué podemos comentar de ellas? Es muy ilustrativa la imagen. eh, el que necesitamos embarcaciones de apoyo, ¿sí? Para poder hacer el efecto del anclaje, aquí viene secuencialmente cómo se va liberando, ¿sí? Cómo se va liberando y al final, cómo tenemos un objetivo de dónde bajar la ancla cuando alcancemos un diseño sabemos que por propio peso hay una deformación de la línea, le llamamos catenaria, y que trata de hacer, además de ese efecto, el diseño de mantener la embarcación de acuerdo al patrón, lo que le vamos a exigir de tensionamiento a estas líneas, ¿no? Entonces, se diseña la posición de cada ancla, el patrón, que vamos a ver en la siguiente imagen, de cuántas anclas y en qué direcciones se van a acomodar, dependiendo también de la embarcación y por supuesto de las condiciones metoceánicas. Muy bien, el ancla se baja de tal forma que tenga un efecto de penetración para que este elemento, al generar el tensionamiento y está entre la punta del ancla, entre lo más vertical posible para que al momento de generar ese efecto de tensionamiento, eh, penetre y quede en la dirección de evitar el movimiento, ¿sí? De la embarcación. Entonces, esa es una forma en la cual igualmente complementamos el cómo se va haciendo este efecto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos comentar? Puede haber una discusión sobre el tiempo que lleva esto, no es inmediato, puede tardar, no recuerdo si ya lo comentamos, pero puede llevar varios días, dependiendo de lo complejo, por supuesto, del suelo marino, que se tiene que haber estudiado, ¿verdad? Lo complejo de la condición de operación, esto es, cómo está el viento, cómo está la corriente, cómo está el oleaje, ya sea moviendo la plataforma o moviendo la embarcación de apoyo o el propio tendido de la línea para bajar el ancla. Entonces, no es inmediato. Sin embargo, para ahorrar tiempo, esto es, a veces se puede colocar previamente el ancla, ¿sí? Pensando que podemos adelantarle ahora sí que de acuerdo al patrón, en una posición donde no restringamos el movimiento de la plataforma de tal forma que evitemos el proceso de conexión. Entonces, se pueden bajar las anclas y después es como si dejáramos aquí a alguien o a algo sosteniendo el ancla, la línea, perdón, esperando a que llegue la embarcación. Entonces, esa es una manera de ahorrar tiempo previo a la llegada de la semisumergible o del barco, según se trate de lo que vamos a anclar. Entonces, a veces esa desventaja en cuanto al tiempo que nos puede llevar el anclaje se puede reducir haciendo, por supuesto, un comparativo con el otro sistema que vamos a mencionar después. Se puede reducir esos tiempos que se pueden perder por tener la embarcación y después empezar a tirarlas o a tender las anclas. Hay una ubicación, hay un control de dónde están las anclas, ¿sí? Y también el patrón de anclaje lo entendemos con boyas porque llega a suceder, lo deseable es que siempre tengamos embarcaciones de posicionamiento dinámico para que no necesiten anclas, pero si llegáramos a tener otros sistemas en la cercanía, esto puede ser de varios metros, ¿sí? El patrón del anclaje, de dónde está el ancla en su posición en el fondo marino y de dónde está sujetada la embarcación, puede haber bastante distancia.
y se puede perder el control de dónde está, y no es raro, ha llegado a suceder que llega otra embarcación que utiliza anclas y con su ancla o al bajar su ancla desanclan alguna de las que ya están, ¿sí? Entonces, tienen que ser marcadas, no nada más para la recuperación, sino también para el control de dónde están. Lo deseable, como les decía, es que las embarcaciones de apoyo que lleguen no necesiten anclas, sean de posicionamiento dinámico, pero bueno, no siempre se tiene esa condición, porque pues son embarcaciones de mayor tecnología. Este sería lo que les mencioné del patrón de anclaje, ¿verdad? Aquí vemos, si ubican bien la imagen, cuál es el más complejo de ellos por número de anclas. No sé cuánto alcanzan a ver, que tenga mayor complejidad por el número de anclas. ¿Nadie? Bueno, aquí está. 12 anclas, hasta 12 anclas, un patrón de 12 anclas, ¿sí? Ahí es lo que quiere decir entre paréntesis, ¿sí? Pero por número de anclas, pero puede haber patrones de anclaje, complejos en el sentido estricto de el proceso de mantener a la embarcación y del tirado de las anclas y por supuesto la recuperación cuando no son simétricos o cuando debemos mantener cierta simetría. Entonces puede haber complejidad de acuerdo al patrón o sencillez y también complejidad de acuerdo a el número de anclas. En algunos casos está ilustrado y se alcanza a ver, espero se alcanza a ver, nunca me dicen que no se alcanza a ver, yo supongo que se alcanza a ver y a veces yo supongo que no se alcanza a ver. También nos ilustra un tanto el tipo de embarcación, teniendo la forma de un barco, ¿verdad? En algún caso. En otros casos, de una semisumergible, tipo diamantes, o tipo eh, más parecida a una embarcación como la que representa el barco. Entonces, esto sería lo que tenemos que entender, que viene ya dentro de los patrones de anclaje, porque el lugar en donde la embarcación tiende el ancla no es donde se nos ocurra o donde alguien dijo, no, es donde también la embarcación tiene esos sistemas para que se mantenga el ancla sujeta o donde se tiende el ancla, se llaman winches. Eh, Son una forma, no sé si las ubiquen ustedes, con las embarcaciones normales, es un sistema que retrae y enrolla el ancla, ¿sí? Y sirve también para liberarla, como si fuera un pequeño malacate, ¿no? Un pequeño polipasto de esos sistemas que van desenrollándose y van tendiendo y tirando, y debe de tener una sujeción y además un lugar de tendido. Tienen aberturas por las cuales pasan, ¿verdad? Las anclas y después la línea. Entonces ese sería lo referente a los patrones de anclaje. Y pues bueno, igualmente aquí puesto, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, cómo orientamos o cómo ubicamos la embarcación. Tenemos la proa, que es la parte que tiene esa forma de poder cortar o romper la corriente superficial y de que el oleaje impacte y es la parte de la proa. Entonces la proa se apunta en la dirección de la condición metoceánica que definamos como por dirección o por magnitud, ya lo habíamos comentado, en donde vamos a tener las condiciones, aquí se ven rojas, ¿sí? De la dirección preponderante de esas condiciones y que puedan afectar a la embarcación, por lo tanto viene esta forma, ¿no? Ahí para referencia rápida de a qué nos referimos con proa y popa, igual por si no se alcanza a entender lo de la sumergible, pues ahí ponemos una embarcación, un barco, y entender que el efecto es tener un mejor control de acuerdo a el diseño estructural. Muy bien, y ahí ilustrado lo que podría ser un patrón de anclaje, ¿no? Alguno de estos. En este caso sería un patrón de 8 anclas, parecido a este, ¿no? Parecido a este que está aquí.
Muy bien. Vamos a resumir lo que acabamos de comentar con las tres formas de mantenernos, dejando de lado la tecnología de las anclas, ya ilustrado ahí con una imagen, y sí centrarnos en lo que podría marcar diferencia en la línea, en el tipo de línea. Tenemos las cadenas, que ya mencionábamos, los cables, ¿sí? Y la combinación cadena-cable, ¿sí? Sabiendo que en la actualidad hay una forma de utilizar líneas sintéticas, ¿no? Muy bien. El desempeño aquí viene ilustrado comparativamente, ¿sí? Y ya hacíamos mención de esto, de que dada la relación peso-excedencia o deformación, son ideales o son recurridas para aguas someras, ¿sí? Estamos hablando del orden de menos de 180 metros o menos de 600 pies en alguna definición muy cercana al inicio de aguas profundas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se pueden utilizar a mayor profundidad, sí, pero estamos hablando de el mejor desempeño, ¿sí? Eso también lo hemos insistido. El que muchas de las cuestiones que mencionamos no son deterministas, quiere decir, no es un valor único y a partir de ahí ya no tiene aplicación, hay un rango de aplicaciones. El ejemplo era lo de la perforación horizontal, ¿no? Si nos referimos a perforación horizontal, hay alguna definición que dice 90 grados de inclinación de la sección última del pozo, ¿no? En donde contacto el yacimiento. Y entonces alguien puede decir, bueno, quiere decir que 89 entonces no es horizontal. Dice 90, entonces 89 tampoco. Y exagerando, pues 89.5 tampoco, ¿no? Bueno, al final es la técnica, al final es la operación específica y en algunos casos consideramos horizontal arriba de 70 grados, ¿sí? De acuerdo al efecto o la herramienta direccional, ¿no? A veces consideramos, de acuerdo a la técnica, 80 grados o 75 grados, ya la técnica cambia o se complica y en algunos casos la dificultad, por ejemplo, para los fluidos, para tener limpieza en el agujero a partir de 60, para los de fluidos ya es perforación horizontal. Entonces puede variar dentro de una misma concepción, de acuerdo a lo que estemos haciendo, puede estar variando ese rango. Eso debemos entenderlo, igual aplica aquí. No estamos diciendo que no se usan cadenas, a partir de 183 metros, ¿no? O sea, que no se usan las cadenas, ¿no? Estamos diciendo que se tiene un mejor desempeño. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos alguna regla para seleccionar, diríamos, ¿en dónde estamos? Ah, pues estamos a 180 metros. Ah, ¿para qué le diseño? Seguramente si calculo y si hago cosas, va a resultar que es una buena opción irnos por el sistema de cadenas de hierro, de acero, ¿no? Los cables, a lo que tenemos como cables, eh, bueno, eso nada más complementar lo que está ahí escrito, me regreso, perdón. Entonces, hablamos eso en el sentido estricto de que tienen el mejor comportamiento o desempeño, ¿sí? Y la explicación, hablamos de una fuerza restauradora, ¿sí? Quiere decir que ese efecto de jalar o de llegar al límite de la cadena en su tensión es que tiene un buen retroceso. ¿Qué quiere decir? Ese es lo que le vamos a llamar esa fuerza para que si estamos jalando algo que está sujeto, en esas condiciones tiene un buen efecto de suavemente estar manteniendo a la embarcación en su posición. Entonces, en esta posición, bueno, tal vez debí señalarlo en punteado. Si tengo la embarcación aquí y la tengo sujeta, ¿sí? Tiene ese efecto, ¿sí? Y además se mantiene ese equilibrio, ¿sí? Y no tener un efecto de peso, el mismo peso de la misma cadena, ¿no? O la embarcación estar teniendo el efecto del peso de la cadena.
A partir de profundidades de más de 183, 600 metros, empieza a haber un efecto ya no tan efectivo de restauración y sí un efecto de generarle peso o tratar de jalar a la embarcación de cierta forma hacia abajo, estarla jalando cada que haya ese efecto. A eso nos estamos refiriendo en la explicación del por qué se refiere al desempeño en función de qué, de estos efectos. Muy bien, el cable de acero más utilizado para alguna definición que ya sea aguas profundas, ¿sí? Recordemos, en alguna definición hablan de 1000 pies, ¿sí? Del orden de 305 metros, pero en otras definiciones, no dimos todas, pero hablan de este orden de 500 pies, 600 pies, a lo que le llaman aguas profundas, por el tipo de embarcaciones utilizadas o el tipo de tecnología. Bueno, sea cual sea la definición, aquí estamos tomando esta en particular, y dice que vamos a tener que estos sistemas van a tener un buen desempeño desde el punto de vista, lo que acabamos de mencionar, la relación fuerza-peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a incrementar ese efecto del peso de la cadena y que el efecto restaurador tiende a jalar a la embarcación y la embarcación, vamos a decirlo de alguna manera, va a estar ocupada en estar sosteniendo ahora las cadenas que son las que la mantienen en su posición. Entonces, tiene un efecto negativo en ese sentido. ¿Qué pasa a partir de 305 metros o lo que podríamos considerar ya aguas profundas, como mencionamos? Que hay esa buena relación y alguien puede preguntar, ¿y qué pasa entre los 183 metros y los 305? Bueno, va a depender de la embarcación, va a depender de las condiciones metoceánicas, el que en este rango habría que evaluar porque tanto uno como el otro podrían tener buen desempeño y ahí sí, pues simplemente cualquiera de los dos podría ser seleccionado. Por debajo de esto, definitivamente cadenas. Por arriba de definitivamente líneas de acero, cables de acero, ¿sí? En el punto intermedio, pues bueno, cualquiera de los dos podría funcionar, teniendo que hacer el análisis cuál de los dos sería de mejor desempeño. Función de la embarcación, del patrón de anclaje y de las condiciones metoceánicas, por supuesto. Tenemos una combinación de los dos, que es cuando pues ante cualquier definición ya prácticamente hablamos de aguas profundas, ¿sí? A partir de esta profundidad se habla de que decíamos que se reducían el peso, ¿sí? Pero podemos tener efectos de necesitar esa resistencia, esa alta capacidad, esa alta resistencia, y entonces se puede hacer una combinación. Se puede tener cadenas en la parte superior y línea de acero o un anclaje con la combinación en la parte inicial o en la parte superior, mejor dicho, cadenas y después líneas de acero. A partir de profundidades ya donde esas relaciones hay que analizarlas para saber cuánto de una y cuánto de otra de acuerdo a los esfuerzos. Es como si pintáramos aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo, de un análisis de resistencias y voy a utilizar el código de colores, ¿no? Vamos a, es más, debe ser oscuros, ¿no? Los cálidos son mayores y los fríos son menores, ¿no? En una escala de colores. Un análisis puede decir esto, ¿verdad? En donde tengo que reforzar las líneas por cadena. Cuando va incrementando el esfuerzo. Eso no lo podría decir un análisis de resistencias, ¿no?
Se me pierde el color amarillo. Algo así. Entonces, eso me diría cuánto de esa combinación es la que se puede hacer. Bueno, a partir de lo que ya le llamamos, bajo cualquier definición, aguas profundas, a excepción de la de los noruegos, ¿no? que puede ser un poquito diferente. Espero se haya entendido. Estamos hablando de una forma de mantener la embarcación en su posición, que sería el posicionamiento pasivo, y es el que conocemos como a través de anclaje. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos los sistemas de posicionamiento dinámico. Este se llama posicionamiento activo. Y este posicionamiento activo es una manera de forma automatizada de mantener la embarcación en su posición dentro de una tolerancia específica. Si se dan cuenta, es lo mismo al principio, ¿verdad? Solamente agregamos la palabra automatizada o automáticamente, ¿sí? Lo de la tolerancia, pues es lo mismo, ¿sí? Por el uso de vectores de empuje. ¿Qué son los vectores de empuje? Es considerar puntos específicos en la embarcación. Aquí está el pontón, ¿sí? Y por debajo del pontón tenemos dispuestos, en este caso de esta embarcación, tenemos 2, 4, 6, tenemos 8 sistemas de propulsión que tienen motores que se llaman thrusters, ¿sí? Estos sistemas se activan, utilizan combustible y se activan desde un área de control, ¿sí? Del posicionamiento que tiene todo esto automatizado con respecto a una señal de GPS y que tiene todo un sistema de calibración o de ajuste que, de acuerdo a la definición de en dónde se debe mantener la posición de la embarcación, me va a dar una cierta tolerancia. ¿Y qué quiere decir esa tolerancia? Voy a tratar de hacer un anillo, un aro de tolerancia para la embarcación, donde de acuerdo a la semaforización, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, del orden de unos 60 metros del punto definido donde tenemos el cabezal, a considerar como operación segura, ¿sí? O dentro de la tolerancia, una operación segura, ¿sí? Después vamos a tener un siguiente, un radio, lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Estamos viendo en planta, un radio donde podemos tener una siguiente valor. Casi me sale perfecto el círculo. De alertamiento o de ciertas condiciones de preventivas, porque podemos estar empezando a meternos en los límites de la condición deseable. Y después, por supuesto, es un código de semáforo, vendría el punto donde, este sí ya me salió bien feo, ¿sí? El punto donde tendría yo el límite donde tendría definitivamente que desconectarme, ¿sí? Donde ya pueden fallar las condiciones. Entonces la embarcación se define, por eso se alcanzan a ver en los tableros los códigos de colores, se ven los colores rojos, verdes, amarillos, para que todo esto de manera programada, de manera automática, se defina en función del tirante de agua y de los sistemas de posicionamiento, ¿verdad? Por supuesto también de la embarcación. Cada embarcación tiene una forma de moverse o de desplazarse en el mar que va a variar también en función de en las condiciones en las que estemos. Decíamos, puede ser la misma embarcación que tiene sus condiciones de diseño, pero se desempeña diferente en Brasil que en el Golfo de México. Creo que con lo que hemos comentado ya es muy fácil de entender eso. Se va a desempeñar diferente en las costas de África, en el Mar del Norte, en el Golfo de México y en las costas de Brasil. Y dentro del Golfo de México puede variar, por lo que ya también mencionábamos que hay una zona un poco más protegida y una zona más con el efecto de esas entradas y salidas y desprendimiento de corrientes. Que todo va a afectar al sistema de la plataforma y de lo que tengamos conectado hacia el pozo, ¿verdad? Entonces, este es el sistema de posicionamiento dinámico, ¿sí? Que
estos propulsores, estos vectores de empuje, como concepto, ¿sí? Van a contrarrestar el viento, el oleaje, las corrientes para que podamos estar en una posición deseada. ¿Qué quiere decir? Si de repente nuestra embarcación se empieza a ir para acá, ¿verdad? Los vectores de empuje se van a poner de tal forma que, voy a tratar de hacerlo, ya no sé qué color utilizar, voy a utilizar un azul. Si llega un momento en el que ya estoy aquí, mi embarcación ya está aquí, bueno, pues va a haber protocolos de en qué momento tengo que eh, utilizar estos, de tal forma que se posicionen por debajo de la embarcación, de tal manera que en su resultante generen este efecto de esta dirección y de la magnitud suficiente para volver a entrar en la posición programada. Eso va a ser el sistema de posicionamiento dinámico o llamado posicionamiento activo también, que es a base de potencia, que ya comentábamos, y, y de direccionamiento, ¿sí? Eh, estos me ayudan a contrarrestar el efecto de el oleaje y el viento, y la corriente superficial, pero además también efectos sobre lo que tenga de la plataforma hacia el fondo marino. Muy bien. Hacemos esos y por supuesto, en función de cuánto se intensifiquen o cómo puedan estar variando, pues bueno, todos estos sistemas van a ser exigidos. Utilizamos combustible utilizamos señales para tener control de dónde estamos o dónde queremos estar y activar sistemas que enciendan unos motores, necesitamos potencia y dirección para control de la dirección para lograr esto. Referente a la posición, tenemos que hay una condición del error con respecto a la profundidad por 100 metros. Esto pues es simplemente lo que debemos entender a este momento. Al final de lo del riser se va a entender todavía un poco más, ¿sí? Es en dónde estamos ubicados con respecto cuánto nos podemos mover o cuánto nos estamos moviendo con respecto al tirante de agua. Hay una relación relativamente sencilla, les digo que se va a entender todavía más porque ya tiene que ver la embarcación con respecto al eje del pozo, pero el eje del pozo me lo da la herramienta que tenga, en su caso, la sarta de perforación y después el riser, cuando ya tenga riser, que mencionábamos anteriormente. Entre más lejos esté, ¿sí? Vamos a pensar que primer caso es estoy en esta ubicación y aquí está el lecho marino, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que tengo límites diferentes. Si yo tuviera otra embarcación y ahora el tirante de agua esté hasta acá, ¿sí? Si yo tuviera un límite de desplazarme o de moverme o de permitir, ¿sí? Cierto desplazamiento máximo por alguna inclinación de esta herramienta o de este equipo, ¿sí? Entonces, lo que me puedo desplazar de este eje que está aquí, lo que me puedo desplazar es diferente de la tolerancia que tendría a esa misma inclinación o ese mismo ángulo. Vamos a pensar que es aquí, ¿verdad? A la misma altura, que me salga bien, que no tengo regla. Igualmente en el pizarrón me sale chueco. Si ese fuera el caso, aquí, si esta fuera la posición inicial y esta lo que me desplacé, pues se alcanza a notar
una diferencia en lo que puede ser tolerancia para uno, la misma tolerancia, perdón, pero error respecto al eje, ¿verdad? Entre más tirante de agua, tengo más rango de desplazamiento. Entonces, entre menos tirante de agua, tengo menor margen de desplazamiento. Entonces, es por eso está en función de el tirante de agua. Muy bien. Igualmente aquí en el siguiente bullet queremos decir algo de ese tipo, ¿sí? Y esto es respecto, ya decíamos, al riser cuando tenga o a la misma sarta de perforación. El error máximo que se permite es de 5%, ¿sí? Y cuando veamos lo del riser, igualmente vamos a regresar a esto y vamos a ver ya una ilustración de cómo se define esos valores, y cómo están relacionados con el tirante de agua, pero con el riser y después con la misma operación, ¿sí? Con el equipo, la otra parte del equipo y la propia operación. Y pues como conclusión podemos mencionar esto, ¿verdad? Entre más profundidad de tirante de agua, resulta un poco más fácil el posicionamiento. ¿Por qué? Pues porque puedo tener, mientras que aquí el límite sean, por ejemplo, 70 metros, aquí pueden ser 130. Y para que no se me entuman y no se me duerman, vamos a hacer un cálculo rápido, pensando que es un triángulo lo que se forma, un triángulo rectángulo. Por supuesto que la herramienta y el riser no es totalmente recto, hay cierta deformación, pero vamos a pensar que son triángulos simplemente para que entiendan este comparativo y lo tengan con números. Entonces, se saben ustedes el teorema de Pitágoras, se saben las reglas de los senos, cosenos o tangentes, como la quieran utilizar, seno, coseno, tangente, y simplemente si yo les digo que el límite para esa zona verde o pasar a la zona amarilla, ¿sí? Y yo les digo ahorita simplemente un límite, les digo 3 grados máximos de inclinación, es este ángulo de aquí, este ángulo de 3 grados. Y vamos a pensar que aquí son el inicio de nuestras aguas profundas, 500 metros. Entonces, si el límite son esos 3 grados y tengo 500 metros, ¿cuánto me puedo desplazar sin que ponga en riesgo? Si mi límite fueron 3 grados. El que me diga el valor bien, el primero que me diga el valor bien, le tomo una participación que le va a ayudar en su resultado del examen. Porque si no, no se mueve, ni siquiera luego las manos mueven. A ver, con ese incentivo. Y después, ¿cuánto sería si hablamos de un pozo vámonos al extremo, para que se note la diferencia? Vamos a pensar en unos 3,000 metros. 3,000 metros. ¿Cuánto es este desplazamiento permitido? Si solamente son 3 grados, o sea, mismos 3 grados aquí, mismos 3 grados acá. O sea, tenemos el mismo equipamiento y vamos a comprobar eso de que es más fácil, con números. No sé si el de 500 esté bien, pero a mí me da de 26.20. ¿Por qué la duda, joven? ¿No se sabe el teorema de Pitágoras o no tiene calculadora? Bueno, yo ocupé tangente del ángulo porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No sé, joven, no sé, no es clase de trigonometría. Dígame cuánto es, no dude. 26.20 metros. 26 punto, ¿qué? 20. 26.20 con 3, con un ángulo de 3 grados, ¿verdad? Y Sí. para los 3,000 metros, me ha dicho la mitad. 157.22. Bueno, si fuera ese color verde, ¿sí? Si fuera ese color verde, el rango para operar seguro y sin problema, cuando esté a 500 metros con el mismo equipo, a 500 metros, podría ser
dice su compañero, de orden de 26 metros. O sea, 27 ya se pinta de amarillo y empiezan las alarmas. Pero si estuviera a 3000 metros, puedo desplazarme 157, o sea, voy a estar en 150 metros, cuando aquí era 26. Voy a estar a 150 metros de la posición del eje del pozo y aún no se van a prender las alarmas. Eso quiere decir, si es del orden, no sé si su compañero se equivocó, pero es del orden de lo que podríamos tener en una condición de operación. Haciendo muy sencillo el cálculo y haciendo muy sencillo el análisis, solamente es comparativo. El comparativo sí es ilustrativo, ¿no? Entonces, por un lado, la diferencia del tirante de agua sí hace diferencia en esto, por lo tanto, sacamos esta conclusión: entre más profundo el tirante de agua, es más fácil el posicionamiento. ¿Por qué? Porque voy a tener un rango mayor donde no tengo que estar active y active y active estos sistemas, ¿verdad? En el primero sí. Entonces, por estar volteando a ver la imagen y estarlo haciendo aquí a mano, ya no vi quién me comentó, quién me dijo, quién fue. Hernández Rocha, el pide Daniel Inge. Hernández Rocha. Muy bien, Elpidio Daniel. Gracias. Creo que resulta clarísimo lo que acabamos de comentar, solamente nos falta, y habiendo explicado el anterior, nos empiezan a saltar ciertas diferencias entre un sistema y otro. Entre unos, por supuesto, van a tener una afinidad, una aplicación, y también pues ciertas ventajas, ya las empezamos a visualizar. Para complementar esto del sistema de posicionamiento dinámico, igual como lo hicimos con el anterior, acostumbro, ya se han dado cuenta, mencionarles cómo ha ido evolucionando, porque pueden encontrar por algún motivo alguna embarcación pues que tenga sistemas un poco anteriores y cómo han ido evolucionando. Bueno, originalmente estos sistemas de posicionamiento dinámico eran acústicos, ¿sí? Ubiquen el famoso sonar, ¿verdad? Sonido, enviar sonido, tener puntos de referencia cómo ubicamos un punto por triangulación, ¿verdad? Tengo un punto conocido, tengo otro punto, cuánto me separo y cuánto me acerco del otro, se hace una triangulación con la posición donde estoy, y entonces así se obtenía originalmente el lugar en donde estaba, ¿verdad? Entonces decía, yo quiero estar aquí, pongo un punto de referencia aquí, pongo otro punto de referencia acá, o donde quieran, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que no se piense que son simétricos. Y entonces yo mando una señal, rebota, y yo por medio de la acústica ubico en dónde estoy, entonces a triangulo y digo, ya me desplacé, ya me moví, y cálculo una resultante de dónde me estoy moviendo o para dónde me estoy moviendo, ¿no? Esa era la forma original o los primeros sistemas. Sin embargo, como debemos entender, había cierto margen de error que llevó a que esas condiciones del oleaje, lo que se mueve, la señal, ¿verdad? El mar se está moviendo, hay un efecto ahí mencionado del oleaje, o lo que le podemos llamar en señales ruido, ¿sí? Y provocaba diferencias. Muy bien, entonces la tecnología evolucionó a sistemas satelitales, ¿sí? Nos empezamos a ubicar más o menos en qué tiempo, ¿verdad? Cuando empiezan los satélites, esas señales comerciales, a darnos posicionamiento global, al que le llamamos GPS, ¿sí? Un GPS diferencial, o sea, es del tipo militar, del tipo de marina. Son, ya hay comerciales, pero son un poquito diferentes eh, a los de su celular, los que tienen su celular, donde el margen de error pues, puede ser muy pequeño, ¿no? Tienen gran precisión y se acostumbra a tener más de uno. Se acostumbra a tener, por ejemplo, el operador, ejemplo Pemex, tiene contratado un sistema, pero la embarcación, el perforador, por ejemplo, Transocean, ¿sí? O Noble, Noble, pues,
cualquiera de ellos también tiene contratado un sistema. Y a veces se pide que haya un tercero. ¿Por qué? Para ajustar, para saber. Entonces, pues no se vale que sea el mismo, ¿no? Si es por coincidencia el mismo, pues es a veces también cuando se pide que haya un tercero, para saber exactamente en dónde estoy posicionado. Entonces, estos sistemas diferenciales nos dan una ubicación con un grado de exactitud. Imagínense su celular, creo que tiene, el sistema tiene como 3 metros de error, 6 metros de error, no recuerdo ahorita en cuánto anda, pero anda de ese orden. Estos sistemas tienen centímetros de error, ¿sí? Son muy precisos. Cuando se empezaron a utilizar, sobre todo los de los equipos de última generación, ¿sí? Vamos a ver que hay clasificaciones, es la siguiente lámina. No me quiero adelantar, pero son sistemas muy precisos que cuando se empezaron a utilizar aquí en México, el regulador no creía que era esta precisión, ¿no? O sea, se ponían, recuerden que se ponen la posición en grados, segundos, horas, grados, segundos, ¿sí? Y ya convirtiendo, pues resultaba que habían 2 centímetros de diferencia, ¿no? Y, o en la lectura como tal, daba exacto. En lo que se leía de centímetros, era exacto, o sea, había error de milímetros. El regulador, en este caso la CNH, no creía. Las primeras veces que empezaron a utilizar estos sistemas en las plataformas de sexta generación que empezaron a operar aquí en México, el operador decía que se lo estaban lapiciando, ¿no? Decía, no, ay, ¿cómo? Si ni siquiera lo midieron y me pusieron ahora sí que lo planeado era igualito que a lo calculado, pues no les creo, ¿no? Bueno, hasta que se convencieron que los sistemas tienen pueden tener este grado de precisión. Esta es una medición constante, se debe entender. ¿Qué medimos? El cabezal, ya dijimos, ¿verdad? Es casi a manera de recapitulación. Tenemos a la embarcación, tenemos un eje que la va a conectar y el punto clave es en el lecho marino, en dónde está el pozo. ¿Y dónde está el pozo? El cabezal, ¿verdad? Entonces tenemos el modo, tenemos el wellhead. Disculpen que utilice términos o acrónimos en otro idioma, pero pues es como se llaman, el cabezal. En este caso, lo más correcto es decirle cabezal submarino, porque el cabezal también en algún tipo de embarcaciones, en algún tipo de perforación, puede estar en la superficie, por ejemplo, en las fijas, ¿sí? O en los jacobs, puede estar en la superficie, puede estar acá arriba. Entonces es un cabezal submarino. Pueden ver en la literatura que anteponen una S o una SS de subsea o una sola S, pero sería un cabezal y es lo que estoy constantemente midiendo, ¿sí? Cómo estoy, de qué orden es, ¿sí? Y estos valores preestablecidos, ya lo dijimos, esa manera de semaforización, código de colores de un semáforo, donde la condición de operación normal o deseable es en verde, el radio, cuando me alejo de ella se pinta de amarillo hasta una tolerancia donde se puede empezar a pintar de rojo. ¿Qué quiere decir lo verde? Lo verde quiere decir que estoy operando correctamente, sin riesgo de desconexión o de falla. Y lo amarillo me dice que va a llegar un punto donde me tengo que desconectar si es que sigo perdiendo la posición. No son infalibles los sistemas, las cadenas pueden fallar, ya mencionamos, pueden ceder y los sistemas pueden inutilizarse, ¿verdad? Hay electrónica, hay elementos mecánicos, elementos electrónicos y el factor humano. Entonces vamos a ver al final una comparación de cierta forma entre los dos sistemas de posicionamiento. Pero bueno, ya adelantamos un poco. Estos sistemas, estos valores que se preestablecen, estas precisiones, esta complejidad que estamos empezando a comentar de elementos de posicionamiento satelital, señales, modelos de cálculo, de análisis, determinaciones, personas, sistemas mecánicos, sistemas electrónicos, ¿sí? Hablan de una cierta complejidad. Todo esto que representa la complejidad, hay instancias, ¿sí? Que las clasifican o que establecen el cumplimiento de estándares,
¿Quién lo hace? Lo hace el IMO, por sus siglas en inglés, que es una organización internacional marítima, y que es la que nos va a decir que esto cumple o que no cumple estos sistemas, o que son, vamos a llamarle así ahorita entre comillas, de un tipo o de otro, o de una generación o de otra, o que pueden estar en riesgo las operaciones porque no se certifican. Entonces, ¿quién lo hace todo eso? Estas instancias especialistas para este tipo de sistemas. Dos conceptos que a lo mejor, como también en su momento les he comentado para diferentes temas, hay que tener en cuenta y que a veces crean confusión. Pueden encontrarse en la literatura el drive-off, que quiere decir desviación, o se debe traducir como desviación, ¿sí? Y esto es una mala interpretación del sistema. Y drift off quiere decir deriva, y esto es cuando la embarcación puede perder potencia, ¿sí? Y esa pérdida de potencia por unas condiciones severas o por falla simplemente, nos puede mandar a otra ubicación, a otra localización. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos en un efecto de drift off? Quiere decir que hay que tener cuidado en las determinaciones, porque podemos estar a ciegas, ¿no? Porque hay una mala interpretación. ¿Y qué decimos cuando estamos en drift off? Dice que estamos perdiendo posicionamiento. El término utilizado, yo creo que si lo han escuchado, es que estamos a la deriva, ¿sí? Y hay que hacer preparativos para cerrar el pozo, controlar el pozo y desconectarnos, porque esto nos puede llevar a que en unos cuantos minutos pasemos de verde a amarillo y estemos a punto de pasar a rojo y falle todo el sistema y nos desconectemos del pozo. ¿Sí? Falle todo este sistema y nos desconectemos del pozo y podamos, al desconectarnos del pozo, pues perdemos el poder tener control sobre él. Entonces eso es importante porque a veces también se pueden confundir conceptos. Y que se utilizan, pues, más que esté yo dando por hecho que los pueden confundir, sino que son conceptos que se pueden utilizar. Hablábamos del IMO, esta organización internacional, clasifica los sistemas de posicionamiento dinámico, a lo mejor cuando vieron sus variables en su tarea del póster del offshore, y si se dieron una mirada a detalle de algunas cosas, veían que algunas características en cuanto al posicionamiento decían DP, está en inglés, Dynamic Positioned, es el DP, y verían que decía 1, en algunos casos vieron que decía DP2 o DP3. Bueno, pues eso quiere decir generaciones o tecnología en el posicionamiento. Lo que está al inicio se mantiene, ¿sí? Les anticipo, a veces cuando toman sus apuntes copian todo y no se dan cuenta que era lo mismo. Y a veces basta ponerle unas como comitas, ¿no? Para entender que es lo mismo. O idem o igual que lo anterior, ¿no? Bueno, pues iniciaron, como les hago luego la broma, cuando hicieron la película de Rocky, no sabían que iba a ir Rocky 2 y Rocky 3, entonces se llamaba Rocky. Bueno, cuando ya se clasifican, ya es necesario ponerle el 1 al primero, al origen. ¿Y cómo fueron esos orígenes? Fueron un posicionamiento manual y automático. O sea, hay la manera de hacerlo manualmente y hay la manera de dejar el sistema para que con ciertos límites o candados, él solito actúe. Pero también lo podemos hacer manual. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo, estás aquí te tienes que mantener con una tolerancia y sea lo verde, y cuando te aproximes a lo verde, regrésate, pues él lo va a estar haciendo, ¿verdad? O yo puedo estarlo haciendo manualmente en el momento en el que desee tener mayor control de la posición. Por ejemplo, si estoy aquí, pues yo lo regreso, ¿verdad? Manualmente. Otra condición que originalmente tenían los sistemas es que esa condición específica que acabo de decir era mantenida en superficie, ¿sí? Era mantenida en superficie a través de control. Muy bien.
Se tenía que especificar y se mantenía el control desde la superficie, ya sea manual o automático. Y vamos a explicarlo porque igualmente trato de hacer la descripción completa y a veces pues resulta que ponemos más información. A diferencia del anterior, ¿sí? Llegaron a pasar ciertos accidentes, ¿sí? Llegaron a pasar ciertos problemas. Recuerden y ubíquense en los primeros sistemas de posicionamiento dinámico. Vean su apunte cuando hablamos de que los barcos originalmente traían estos sistemas, pero eran los primeros, los que venían de las propias embarcaciones, ¿sí? Que había en su momento, en aquel tiempo de construcción, en aquel tiempo de uso. Llegaron a haber ciertos problemas, por ejemplo, fallas, ¿sí? Entonces, este es exactamente igual que el primero. ¿Por qué? Pues porque siguen siendo manuales automáticos. El inicio del segundo bullet o viñeta igualmente dice que hay una especificación y hay un control sobre esa especificación de ubicación, ¿sí? Y además de condiciones que me saquen de esa ubicación, que es las condiciones ambientales o las condiciones metoceánicas, ¿sí? Entonces, él va a responder el sistema de acuerdo a la programación que se haga o a cómo se utilice y que tiene alimentado el lugar en donde estoy, tiene ciertas características que se alimentan. Entonces, esto se sigue manteniendo, ¿sí? Sin embargo, empezaron a haber fallas y esas fallas involucraban que había un solo sistema de cómputo o había una o no había independencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué llegó a pasar? Pues bueno, que algunas embarcaciones llegó a haber un daño del sistema de cómputo y por algún accidente, por algún falta de una siguiente forma o una manera de realizar lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron a lo que le llaman clase 2? Que va a haber dos sistemas de cómputo independientes. ¿Qué les pudo haber pasado? Ese tipo de falla fueron una explosión y al inutilizar el sistema de cómputo y que no era independiente, pues se dañó todo y entonces el sistema se inutilizó y se pueden imaginar la consecuencia. ¿Y qué pasa con el clase 3? Igualmente, el primer punto, no creo que haya que repetirlo, se mantiene, igualmente el segundo, el inicio del segundo, ¿sí? Hasta aquí. ¿Qué pudo haber pasado en el siguiente? Pérdida, como dice aquí, pérdida de compartimentos, ¿sí? O áreas o zonas específicas de la embarcación, por fuego, ¿sí? O por fluidos, gas, derrame, pues, o los propios fluidos en descontrol. Recuerden que tenemos rutas para los fluidos en un accidente y entonces generaron para el clase 3, a diferencia del anterior, que tiene, perdón, porque todavía hay dos sistemas de cómputo independientes. En el clase 3 hay dos, al menos puede haber más, dos sistemas de cómputo independientes, pero sistemas de respaldo independientes. Entonces, ¿qué tiene al tener dos sistemas de cómputo independientes? Esto se llama, y ya lo hemos mencionado en algún momento, aparece la redundancia, ¿sí? Redundancia. Sistemas redundantes. Entonces, a diferencia del clase 1, el clase 2 es redundante. Y el clase 3, además de ser no nada más doble redundante, puede ser triple redundante, porque dice al menos dos sistemas. Podría haber triple redundancia, pero también sistemas de respaldo independientes. Esto es a lo que le llamamos redundante y con respaldo. ¿Y el respaldo cuál es? Es a lo que le llamamos backup, ¿sí? Que son diferentes. Ahí lo abrevié nada más, el backup. ¿Qué quiere decir la redundancia? Creo que ya lo comenté en su momento, pero pues no hay problema si lo repetimos o si lo asociamos con esto. El redundante es el mouse, creo que fue el ejemplo que puse, ¿verdad? Mi computadora es redundante con respecto al mouse. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer operaciones
o funciones a través de este elemento, pero si este elemento de repente ya no funciona, la computadora trae otro, y aquí ya lo estoy moviendo, ¿verdad? Estoy moviendo el mouse óptico de la plataforma, de la computadora, o mi mouse, aquí lo estoy moviendo con el mouse. Bueno, es triple redundante, ¿por qué? Porque tiene un pad con el que estoy moviendo aquí, tiene el mouse que tengo aquí señalándoselos, y tiene tipo tecla al centro del teclado, que también lo estoy usando, aquí lo estoy moviendo, ¿verdad? Muy bien. Y algunas veces es totalmente independiente, como este mouse y el pad que tiene aquí después del teclado, son totalmente independientes. Y dentro de ellos dos, el tercero, con la perillita, muevo, pero no puedo hacer las funciones de el doble clic o del detenerlo. Entonces, el tercer nivel de redundancia no es total, es cierta dependencia con el otro sistema. Bueno, eso es redundancia. El backup es que yo aquí en una cajita tenga otro mouse, y cuando se me dañe este mouse, pues quito la antena, ¿verdad? Abro mi caja del otro mouse, saco el mouse, le pongo las pilas, saco su antena, conecto la antena y me espero a que la computadora lo reconozca. ¿Sí entienden la diferencia entre lo que es redundancia y lo que es backup? ¿Sí? En el backup tengo que instalarlo, tengo que sustituir al otro. En la redundancia operan a la falla de uno, inmediatamente puede operar el otro. Bueno, pues estos sistemas tienen esa característica, y esto es mucho de lo que los sistemas para aguas profundas, dado lo que está en juego, tratan de tener tecnologías, no nada más la de, en este caso mencionado, para los sistemas de posicionamiento. Lo mencionado, vamos a hacer un comparativo, vamos a terminar con esta lámina. ¿Sí? Y este sistema de posicionamiento que mencionamos, pasivo, ¿no, verdad? Este es el pasivo y este es el activo. Pueden tener ciertas ventajas y desventajas. Aquí están marcadas, creo que explicamos cada uno, y se puede entender el sentido de cada uno de los puntos que está ahí. ¿Sí? El posicionamiento dinámico, no hay anclas que colocar o recuperar, y esto se puede entender como tiempo, ¿verdad? Entonces es una ventaja. ¿Y qué quiere decir tiempo? Que llego a la localización, llega a la embarcación, en el momento en el que digan ya hay que ubicarnos, simplemente ven en dónde estamos, mueven la embarcación, la ponen en su lugar y dicen, ahí está, activan, por supuesto, activan el sistema de posicionamiento, y es relativamente rápido. ¿De qué estamos hablando relativamente rápido? En cuestión de unas cuantas horas, ya estamos listos y ya estamos en posición. En las anclas, para ir hablando de qué puede pasar, porque se debe entender que si es ventaja de uno, se debe entender como desventaja del otro, aunque aquí no están uno a uno y se debe entender así. Las cadenas pueden llevar días, 2 días, 3 días, dependiendo de la complejidad, para poderme anclar. Incluso ha habido problemas con el suelo y con las anclas y con la técnica y con la embarcación de apoyo, donde algunas embarcaciones se llevaron más de 3 días para poderse anclar, 4 días, 5 días. Y si eso lo multiplican por el costo de la renta de la embarcación, pues ahí se ve el por qué le decimos que es una ventaja. El no tener anclas y que es relativamente rápido el ponerlo en funcionamiento y el que me sirva para lo que lo definí. Estamos simplemente flotando, ¿verdad? Y no dependemos de dónde esté el lecho marino. Entonces puedes decir que no es dependiente del tirante de agua, que vimos que las cadenas sí lo son, ¿verdad? Sí tiene que ver la precisión, pero entre más tirante de agua, pues todavía tengo más rango de operación. Entonces, este punto de ventaja relacionado con el tirante de agua también debe ser claro. ¿Qué desventajas puede tener el posicionamiento dinámico? Que utiliza combustible, ya lo comentamos, el diésel cuesta, y
si estamos en una condición donde las condiciones meteoceánicas se están exigiendo mucho porque están sacando constantemente de posición a la embarcación, pues constantemente estoy utilizando los motores, constantemente estoy utilizando combustible y puede ser una operación, en este caso, que implique costos por combustible, que alguien podría decir, pues a lo mejor es lo que me ahorré en lo rápido que instale, o sea, el equivalente, y eso siempre hay que hacer un análisis para saber, en un caso de estar en un lugar o en una posición donde se puedan utilizar los dos, cuál sería el mejor si es que tengo la opción de utilizar alguno de los dos. A veces la embarcación tiene uno y es el que hay que utilizar, pero lo tendríamos que optimizar, o la selección del equipo tiene que ver también con el sistema de anclaje. Entonces, ahí hay ya un tema de discusión que se puede dar, ¿no? Y que es el aspecto de lo económico. Muy bien, por supuesto que si a lo diario le sumo el combustible, pues alguien lo puede ver como desventaja o incidiendo sobre el anterior, ¿sí? Muy bien, puede haber condiciones extremas, imagínense vientos en una tormenta, ¿verdad? Una tormenta eléctrica, vientos, corrientes, oleaje fuerte y además tormenta eléctrica, pues puede hacer que en esas condiciones meteorológicas extremas se pueda perder el posicionamiento, ¿verdad? O tenga que fijarlo. De entrada, pueda inutilizarme la operación o no dejarme una operación segura y tenga que inutilizarlo o no operar. Entonces eso también se puede ver como una desventaja, ¿sí? Y que el sistema de posicionamiento dinámico, pues vimos el cuarto de control, donde puede haber dos personas, ¿sí? Tres personas operando y operándolo constantemente, ¿verdad? Siempre tiene que estar, aunque le podemos poner ahí que opere automáticamente, pues se pueden estar activando las alarmas y siempre es necesaria la participación hasta este momento de el humano, ¿no? Entonces, requiere el personal. A lo largo, entiéndase que esto es a lo largo de la operación, ¿verdad? A lo mejor hay que aumentarle aquí en su apunte, ustedes pónganselo, a lo largo de la operación. ¿Qué pasa con las cadenas o con el sistema de anclaje con cadenas y líneas? Pues va a haber una embarcación, va a haber en la embarcación gente, va a haber en la plataforma va a haber gente, pero colocan las anclas y ya se van, ¿verdad? Y durante los 120 días, 150 días que dure la perforación, pues ya nadie está cuidando las anclas, ¿verdad? Ni cuidando la línea. Bueno, si se supervisa, que no, pues sí se va a notar cuando va a haber una alarma, cuando se rompa alguna, es más, se va a sentir, ¿no? En la embarcación. Pero para estar operando, pues ya no se necesita nadie. A eso se refiere este último punto, que en el posicionamiento dinámico se requiere quien lo esté operando a lo largo de la perforación o de la terminación, lo que esté haciendo la embarcación. Y ya para concluir el anclaje, les digo, es lo que es ventaja de uno es desventaja del otro, ¿no? Acá hablábamos del combustible, de ese aspecto, bueno, pues aquí lo ponen o lo ponemos, porque yo lo puse, más económico, ¿no? Más económico, ¿por qué? Por el combustible, pero habría que evaluar cuánto tiempo se llega a llevar. En algunos análisis, pues vimos que eran 7 días, 5 días en promedio, mínimo 3, y la embarcación costaba bastante, la renta diaria, y eso pagaba, pues, gran parte del combustible, y si el combustible era, por ejemplo, Pemex le sale muy barato, pues bueno, ya no había tanta desventaja, ¿no? En lo económico o ventaja para el posicionamiento dinámico, pero para el análisis específico, pues puede resultar este punto. Les digo, eso se tiene que analizar. Muy bien, solamente, ya lo mencionábamos, es el último que mencionamos acá. Acá está puesto como ventaja, acá como desventaja, es que solamente se requiere el personal necesario para hacer el tendido, la instalación. Ya después ya no se requiere, ¿sí? No se requiere monitoreo constante, es lo mismo, son estos dos con respecto a esta desventaja, se está poniendo acá como ventaja. ¿Qué desventajas puede tener?
De que me llevé tiempo para anclar, les llegué a decir 5 días, 3 días mínimo, 5 días en promedio en algunos casos de análisis, hasta 7 días, por ahí recuerdo un número, pero es muy complejo. Pero después necesito desanclar y necesito recuperar las anclas y eso puede llevar otros tantos días. Y la regla infalible, no sé si a ustedes les ha pasado cuando quieren reparar algo con respecto a los tornillos. Tornillos que no se tienen que caer, se caen solos, se salen solos, ¿no? Y tornillos que quiero quitar, de repente se pegan y no los puedo sacar. Pues aquí pasa algo muy parecido. Cuando quiero anclar, se está desancle y desancle, ¿sí? Por la técnica, por las condiciones metoceánicas o por el suelo marino. Y resulta que ya después cuando voy, quiero desanclar y ahora no se puede. No se libera el ancla, entonces también puede haber ese tipo de problemas y que pues pueden llevar otro tanto de tiempo. Una de las desventajas es que el caso de los tendidos previos se veía como una opción, pero a veces generan que quede mal la instalación, ¿sí? Ese es un riesgo, ¿no? Pensar que yo puedo adelantarle, sonó como una buena idea, ¿sí? Pero esa condición previa también puede generar problemas y en algunos casos, aquí lo estamos poniendo, que podría ser, sobre todo cuando hay problemas, ¿verdad? Considerarse como una desventaja. Y el último es que está limitado con la profundidad. En el anterior lo comentamos que era una ventaja, pues acá está puesto como una desventaja que somos dependientes de la profundidad. En resumen, y para concluir el tema y se vayan ustedes a hacer otra cosa, y yo también, hay rangos en donde por regla de dedo se puede utilizar uno, ¿sí? Esto que es a partir y es relación beneficio, es una relación beneficio-costo, ¿sí? Es una relación beneficio-costo. Lo entendimos así al ver las ventajas y desventajas en la propia explicación de cada uno de los sistemas por separado, pero llega un momento donde a partir de ciertas profundidades del orden de los 600 metros, a partir de los 600 metros, ¿sí? Aquí vamos a ponerle, y es una reglita de dedo, 600 y 900. Por supuesto, hay un rango donde los dos pueden ser utilizados. Bueno, por debajo de los 600 metros, ¿sí? Por lo que puede implicar en costos el uso del combustible para el posicionamiento dinámico, se puede pensar que por debajo de los 600 metros, seguramente el anclaje, y así apúntenlo, puede tener mayores ventajas. Puede tener. Algunos como regla de dedo dicen, pues ni le pienses, si tienes sistemas, pues ¿para qué te metes en algo tan complejo y tan caro? Sí, el anclaje es efectivo. Bueno, a partir de los 900 metros, del orden de los 900 metros, ¿sí? El posicionamiento dinámico, pues la relación beneficios con respecto al costo, ¿sí? Y disculpen que lo ponga igual en el acrónimo en inglés, pero pues te digo que perdón, lo puse en español, acá está en inglés, puedo estar volteando a ver otra cosa. El posicionamiento dinámico, a partir de los 900 metros, por la relación entre beneficio y costo, puede llevar a que ya ni le pienses, por seguridad, por las limitaciones en el tirante de agua, por el efecto sobre la operación, la embarcación, etcétera, cosas técnicas que hemos dicho, ¿sí? Todo eso ya paga combustible por desconexión de emergencia, por compatibilidad con otros sistemas de seguridad de la embarcación. Seguramente a partir de 900 metros, todas las embarcaciones ya tratan de tener sistemas de respuesta inmediata y ese es el posicionamiento dinámico. Bueno, en este rango de valores, si lo quieren ver así, hay que evaluar. Si es que es una decisión que se tiene que tomar. En este rango intermedio hay que evaluar, donde para algunos casos
dependiendo de la embarcación, dependiendo del suelo marino, dependiendo las condiciones meteoceánicas. En algunos casos va a ser buena elección o va a dar buenas ventajas el anclaje y en algunos casos el posicionamiento dinámico. Entonces, esa es una pequeña reglita de dedo, este, y así tomen las reglas de dedo, son de acuerdo a ciertas experiencias que son de respuesta rápida, pero siempre hacemos ingeniería, siempre determinamos y calculamos si tenemos un fundamento de por qué una decisión o el uso de una tecnología con respecto a otra, pero es una pequeña reglita que se puede tomar porque de repente me han preguntado ¿hasta dónde? Bueno, pues es que hay que calcularlo, entonces no les respondí nada porque todo hay que calcularlo. Bueno, hay ciertas reglas que sirven para eso. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Nos excedimos 20 minutos. Una disculpa, pero quería terminar el tema. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes. No, profe, todo bien. Muy bien, espero que sí sea efectivo. No dudo de mis capacidades de explicar, pero bueno, siempre hay otras formas de hacerlo. Hay material que se puede discutir más en función de lo que ustedes puedan tener de dudas. Si no lo hay, pues bueno, suficiente. Le dimos bastante explicación a esto. Y nos faltaría hablar de otro sistema que está en cubierta. Y después un sistema que está eh, submarino, le llamamos, o tendemos a llamarle submarino a lo que está en el mar. Pero parte de la embarcación serían los dos que nos faltan y con esto terminaríamos el capítulo. Jóvenes, si no tienen alguna duda, como ya lo mencionaron, no me resta más que desearles que estén bien y se sigan cuidando. Nos vemos el próximo, ¿qué día es hoy? Miércoles. Yo les dije que me recordaran algo hoy, ¿no? Sí les pedí que me recordaran algo, ¿no? Sí, Inge. Sí, Sí. una tarea. Y luego fíjense, ya, son como mis hijos, les tengo que recordar que me tenían que recordar, ¿no? Entonces ya les recuerdo que ustedes me tenían que recordar, ya me estoy despidiendo y no, y es más, les dije que fuera al principio de la clase, ¿verdad? Bueno, Es que comencé muy rápido. pues sí, pero ¿qué fue lo que les dije? Me recuerdan para que no pase eso. Bueno, ya les tuve que recordar, no hay excusa, les tuve que recordar que me tenían que recordar. Voy aquí a compartir el archivo, lo voy a hacer para que, pues ni modo, ahora déjenme acuerdo dónde se quedó. Déjenme acuerdo dónde se quedó, aquí se quedó. Copiar, y ahora se supone que pongo la conversación. Se supone, ya me cambiaron los iconos. Pues no aparece, jóvenes, para compartir. No veo dónde se actualizó esta herramienta. Más acciones. Agregar información, galería. Para que no vean mi cara de incógnita. Ya no está.
No, pues no me aparece para compartirles un documento. Bueno, ni modo. La tarea. ¿Qué tarea, número de tarea es? La 4. La 4. Tarea número 4. Se llama organismos reguladores. Hemos estado hablando, ahorita hablamos de certificadoras, pero también ya hablamos en su momento de organismos reguladores. Eh, Ese sería la tarea, ese es el título de la tarea. ¿Qué pretendemos con esta tarea? Pues bueno, que revisen por ahí diferentes instancias. eh, Muy sencillo, por ejemplo, aquí en México está la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bueno, pues que investiguen qué es la CNH y qué hace la CNH con respecto a la perforación de pozos. Da permisos, da concesiones, sanciona. ¿Qué hace la CNH con respecto a hacer pozos en aguas profundas? Y además de la CNH, que debería ser obligada, y se las puse como ejemplo, pues que busquen instancias reguladoras tipo la CNH o tipo la CENER, también la CENER. Es más, la CNH pertenece a la CENER. ¿Qué otras instancias, como la CENER, como la CNH, eh, son las que restringen, limitan, cuidan, concesionan, condicionan, sancionan lo que es la perforación de los pozos en aguas profundas? Entonces, un ejemplo es ese, pero pueden buscar en Estados Unidos, ¿sí? Ya mencioné yo en algún momento los buros, lo que era antes el MMS, y después se convirtió en los buros, está el BSEE, ¿sí? Y así sería un segundo organismo, ¿no? O el BOM, también en Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos busquen, de cuántos lean? Bueno, pues por lo menos de nuestro país y de otros 2 países más, o además de los obligados que ya mencioné, de otros 2 lugares más, por ejemplo, de Estados Unidos, o de Noruega, o de Brasil, o en África, o por allá en Asia, ¿verdad? Va a haber diferentes organismos que regulan las actividades de perforación de pozos en aguas profundas. Entonces, si nos vamos por países, pues sería menos de 3 países. Para que entiendan qué hacen y alguna característica o diferencia entre ellas, para que nos quede cerrado el tema de que lo que se puede hacer en un lugar no necesariamente se puede hacer en otro, o que no hay un solo entidad reguladora para aguas profundas única en el mundo, ¿no? Sino depende en qué país estés o en qué área o qué zona es. ¿Se entendió la tarea? Sí, Muy bien. Bueno, es de investigar. Por ahí debo tener algún lugar donde viene un capítulo. Yo recuerdo que en un capítulo de un libro de la bibliografía, por ahí venía algo al respecto, a ver si lo encuentro y si a alguien le interesa, lo solicita y se lo envío. Ahorita no me acuerdo en qué libro está, pero seguramente me acuerdo al rato. Bueno, pero si les interesa, ¿verdad? Porque pues, se pueden meter, es su tarea de internet y la pueden encontrar. Le pueden poner ahí un buscador, entidades regulatorias, pero tengan cuidado de que sí sean de actividades de perforación o de actividades de aguas profundas y después para la perforación, porque pueden poner de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la CEA, ¿no? O la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con perforar pozos en aguas profundas? Por eso dije la CNH, ¿sí?
Muy bien, jóvenes. Pues no escucho más retroalimentación. Está entonces la tarea. Y espero ahora sí, este fin de semana tener un espacio para empezar a revisar sus tareas. Y revisando su tarea, les envío ahí el archivo con el temario y la bibliografía. Veo aquí una mano levantada, Hendrich. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Para cuándo es la fecha de entrega de la tarea? ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Sí, Para el 22. lunes. De Para el acuerdo, lunes. gracias. Sí, se me olvidó. Gracias por recordarme. Había otra mano, no sé si era la misma pregunta. Sí, profe, era la misma. Gracias. Sí, se me olvidó. Disculpen, ahí estoy ya pensando en la cena, que no he comido. Más bien es comida cena y por eso estoy un poquito distraído, pero es para el próximo lunes, jóvenes. Fecha límite. La pueden entregar antes. Bien, si no hay otra pregunta, duda, comentario y está clara la tarea, nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos, profe, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.